4 de la tarde, 54 minutos. Bienvenidos. Esto es Semana y nos conectamos con ustedes de manera urgente para contarles que la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión histórica para Colombia y es que despenaliza el aborto en Colombia. Este tema que tanta polémica había generado, de hecho, esta discusión que tardó tanto tiempo en la Corte Constitucional, del que se ha hablado en el Congreso de la República durante extensas discusiones y ya la sala plena toma esta decisión. Bueno, con un solo voto, 5 por el sí, 4 por el no, después de una larga discusión, más de 8 horas, Juan Esteban, para que se tomara esta decisión. Y son muchas las preguntas que hay que resolver aquí, Juan Esteban, porque se despenaliza en su totalidad el aborto en nuestro país, en donde solamente se podría practicar bajo 3 excepciones. Con esta decisión, Juan Esteban, de la Corte, ¿cómo queda la práctica del aborto en Colombia? Hola Diego, pues mire, la diferencia es que hasta el momento, como usted señalaba, se permitía, por ejemplo, el aborto bajo 3 causales. Hablamos de malformación del feto, riesgo, por ejemplo, para la vida de la madre o en caso de violación. En este caso, mucha atención porque la decisión que acaba de tomar la Corte es permitir o despenalizar el aborto en Colombia hasta las 24 semanas o los 6 meses, para ser más claros, de gestación. Por supuesto, esta decisión, como usted señalaba, Diego, histórica, acaba de ser tomada con 5 votos a favor y 4 en contra. Fueron varios intentos, hubo recusaciones. ¿Qué son recusaciones? Pues cuando hay, digamos, peticiones para que se aparte a un magistrado del estudio de una decisión. Recusaron al exmagistrado Juan Carlos Henao. Hoy, por ejemplo, no se aceptó el impedimento de la magistrada Cristina Pardo. Ha tenido muchas trabas esta discusión. De hecho, aquí en Semana informamos que habían pedido una audiencia pública porque algunos sectores religiosos consideraban que la Corte no estaba escuchando lo suficiente a varios sectores. Pues bien, esta despenalización acaba de ser aceptada. Era un proceso que llevaba, como digo, meses, trabado por varios asuntos administrativos, por impedimentos a jueces que habían sido designados y finalmente hoy el debate, tras más de 7 horas de discusión, finalmente la Corte Constitucional acaba de hacer este pronunciamiento. Y un dato muy importante, Diego, en este momento es que Colombia se suma a una lista de países que con algunas variaciones, hay que decir en la decisión, ya le están dando, digamos, luz verde al aborto, como ocurrió, por ejemplo, con Argentina, pero no solamente con Argentina, sino también en otros países donde se ha tomado una decisión de declarar inconstitucional o de simplemente despenalizar esta práctica. Otra cosa importante, Diego, es que la decisión en este caso fue con un voto muy importante. Estamos hablando del conjuez de apellido Osa. También había participado en la discusión el exmagistrado Juan Carlos Henao. Y finalmente el pronunciamiento que se da es entonces Diego, que ya no sea delito. Es decir, una mujer con 1 mes de embarazo, con 2 meses de embarazo, básicamente puede abortar y nos dicen desde la Corte que sin restricciones. Quiere decir que puede no haber violación, puede no haber malformación. Este tiempo de 6 meses es el que va a ser permitido para que no sea delito el aborto en Colombia. Y esa es la noticia, por supuesto, Juan Esteban, y por eso es que decimos que es una decisión histórica que está tomando la Corte Constitucional, despenalizar el aborto en nuestro país. Y usted ha tocado un tema muy importante, Juan Esteban, y es que muchos sectores se estaban oponiendo a una decisión que ya se veía iba a tomar la Corte Constitucional. Sectores cristianos pidieron en varias ocasiones que se hicieran audiencias públicas que, por supuesto, escucharan sus posturas, sus argumentos del por qué no era viable, a juicio de ellos, despenalizar en su totalidad el aborto en nuestro país. Juan Esteban, pero justamente para las personas que están con nosotros en esta transmisión en este momento, ¿por qué fue el retraso en toda esta discusión? Porque como usted nos contaba al principio, hubo recusaciones, varias posturas, pronunciamientos de algunos integrantes de la Corte que por supuesto impidieron que estuvieran en esta discusión para que finalmente ya se tome esta decisión de despenalizar el aborto en Colombia. Claro, recuerde Diego que de hecho la primera recusación fue contra Alejandro Linares y esa recusación llega por una entrevista que él le concedió precisamente a Semana.
En algún momento en la conversación que tenía con nuestra directora Vicky Dávila, él dice que ahora, él estaba hablando de la tutela del expresidente Uribe y dice, ahora nos toca el chicharrón del aborto. Ese comentario cayó muy mal entre sus compañeros de sala, lo recusaron, finalmente lo apartan de la decisión. Luego entonces vendrían más de 50 peticiones para que el exmagistrado Juan Carlos Henao no participara también en la discusión, porque estando en la Universidad Externado, donde además fue rector, dijo que él no veía razón para que en Colombia se prohibiera el aborto. Por eso es que se demoró tanto finalmente esta decisión. Y mucha atención, Diego, porque tenemos ya los primeros detalles. Hay que recordar que cuando la Corte toma una decisión, la sentencia tarda por lo menos varias semanas en estar lista. Y por eso se conocen ya algunas decisiones de este fallo tan importante. Por ejemplo, Diego, la Corte le pide al Congreso adoptar una regulación integral que estará sujeta, por supuesto, a algunos límites, digamos, que el derecho penal debe ser, y esto se lo está pidiendo la Corte al Congreso, la última instancia y que no puede haber, esta es tal vez el asunto más importante, una regresión, no puede haber vuelta de hoja en lo que ya se decidió, porque seguramente vendrán varios sectores a tratar de contrarrestar esta decisión o de tumbar esta decisión. Y el dato de quienes votaron a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24 o hasta el mes 6 son los siguientes magistrados: Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos, quien, recuerde usted, Diego, ya está a pocos días de salir de la Corte, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez Osa. Estos son los votos que finalmente terminan señalando que se debe despenalizar el aborto en Colombia. ¿Y quiénes votaron en contra? Es decir, ¿qué magistrados dijeron no estamos de acuerdo con que se cambie lo que ya está? Incluso varios de ellos dijeron ya la Corte se pronunció lo suficiente sobre el aborto. En contra de la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas están Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Estela Ortiz. Si usted quiere, Diego, le repito quiénes votaron a favor: Alberto Rojas, Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Sosa, quien es el conjuez. ¿Y quienes no estuvieron de acuerdo con esta decisión? Cristina Pardo, Jorge Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Estela Ortiz. Varias mujeres, Diego, hay que decir, a favor y varias mujeres en contra. Pero con lo que usted está diciendo, Juan Esteban, digamos, es ahí donde va a haber una complicación en el Congreso de la República, porque mire que allí, siempre que la Corte Constitucional exhorta al legislativo para que reglamente algún tema, pues las cosas quedan allí. Caso, por ejemplo, la eutanasia. Un llamado que ha hecho la Corte Constitucional desde hace más de 2 décadas. Han pasado un sinnúmero de iniciativas para reglamentar este tema. Todas se han hundido por diferentes razones: épocas electorales, falta de trámite, falta de voluntad política, y ahora muy seguramente podría ocurrir lo mismo con este tema del aborto, Juan Esteban, por una razón sencilla. El Congreso inicia sesiones ordinarias el 16 de marzo. Reanuda sus sesiones ordinarias. Como ya ha pasado, por supuesto, las elecciones legislativas, pero quedan unas elecciones presidenciales, muy seguramente esta iniciativa para reglamentar no se presentaría pues en esta época, porque por supuesto, en el cálculo político de los congresistas es que este tipo de iniciativas tienen una incidencia directa en las urnas. Y de hecho, con esta decisión, Juan Esteban, que se acaba de tomar, uno mira las redes sociales y hay posturas totalmente opuestas. Hay mujeres que están celebrando, dicen que es una victoria, por supuesto, para el género, y vemos otras personas que están rechazando, están diciendo que es legalizar el asesinato de bebés. Bueno, este tema, por supuesto, es bastante álgido, y si se mide esa temperatura en las redes sociales, pues ya podrá imaginarse usted, Juan Esteban, lo que será en el Congreso de la República, en donde, por supuesto, están todos los sectores políticos. Pero eso es importante porque esa reglamentación, esa ley estatutaria, digámoslo de manera coloquial, es lo que define las reglas del juego. Es decir, es sencillamente la minucia en donde queda claro cómo puede operar el aborto en nuestro país. Y allí, pues por supuesto, es donde se van a resolver muchas dudas sobre cómo se va a hacer el procedimiento, porque lee uno, por ejemplo, lo que nos dicen algunos de nuestros seguidores en este momento, y que bueno, es parte de la discusión, que entonces el aborto lo van a tomar como un método anticonceptivo. Es decir,
de este calibre, pues son las discusiones que se van a generar ahora por esta decisión histórica de la Corte Constitucional. Juan Esteban. Y Diego, ya se conoce comunicado de la Corte Constitucional. Fíjese usted que coincide con lo que le estaba contando de pedirle este tema al Congreso y de hecho señala el comunicado, Diego, que en la creación, digamos, de esa política de aquí en adelante debe contener, por ejemplo, que la divulgación sea clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales. También menciona la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y todo el tema de planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, las medidas también, Diego, de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan, dice la Corte, opciones de adopción, entre otras, y medidas, por último, que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. El comunicado también señala al final quiénes fueron los que votaron, y un tema importante, Diego, es una aclaración de voto. José Fernando Reyes, aclaración de voto es cuando se apoya una decisión, pero con ciertos condicionamientos. Le está pidiendo, Diego, puntualmente al Congreso, ahora sí lo leemos exacto, y al gobierno, dice la Corte, para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y en el menor tiempo posible, formule una política pública integral. Es decir, no es solamente despenalización del aborto en esas primeras 24 semanas o en esos primeros 6 meses, sino que le pide al Congreso y al Gobierno crear toda una política integral en esta materia, Diego, y eso es muy importante. Claro, porque al hacer esta política pública, Juan Esteban, justamente lo que busca es crear una conciencia y sobre todo preparar a las mujeres, por supuesto, para que el Estado pueda orientar esa política pública, para que el aborto no se vuelva, como lo decía nuestro seguidor, en un método anticonceptivo. Además, que por supuesto en esta reglamentación van a jugar un papel muy importante los distintos sectores, porque por supuesto también hay partidos políticos que pertenecen a la comunidad cristiana y allí fijarán su postura, podrán por supuesto incluir algunos temas en esta reglamentación, en esta ley estatutaria que tiene que tramitarse. Y hablando del Congreso, Juan Esteban, pues ya llegan las primeras reacciones desde el Congreso de la República, la senadora María del Rosario Guerra, quien hace parte de la bancada Provida del Congreso. Veamos. Hoy es un día de luto para aquellos colombianos que defendemos la vida, que le decimos no al aborto. La decisión de la Corte Constitucional de que una madre pueda matar en el vientre a su hijo hasta la semana 24 sin que eso sea penalizado, da dolor en el alma. La vida hay que defenderla, como dice la Constitución, desde el mismo momento en que se gesta hasta la última aliento natural. Por eso tengo que decir hoy que no gana la sociedad colombiana, sino por el contrario, que es un retroceso al derecho fundamental del respeto a la vida y que lo que se termina afectando no solo es la vida del bebé que está en el vientre, sino la dignidad de la mujer. Por eso lamento profundamente esa decisión de la Corte, cuando debía haber sido el pueblo colombiano y el Congreso de la República el que tuviera que pronunciarse sobre el tema. Pues ahí está el tema, que el Congreso tenía que pronunciarse. Lo que pasa es que este tema ha pasado en demasiadas oportunidades por discusión por el legislativo y tampoco nunca ha superado el primer debate, ni siquiera se ha querido debatir sobre el aborto y nunca se ha aprobado. Juan Esteban, mire, nos plantean una pregunta que es muy importante. ¿Qué pasa con las y los que fueron condenados? Es decir, si las mujeres que abortaron y los que realizaron los abortos que fueron condenados o están en juicio, ¿qué va a pasar con ellos? Empiezan a llegar toda esta serie de preguntas que por supuesto están relacionadas con la decisión de la Corte Constitucional. Pues Diego, recuerde usted la retroactividad y en este caso eso es como cuando se toma una decisión como cadena perpetua para violadores. Siempre la pregunta es, ¿y qué pasa con el que hace un mes o hace 2 meses violó a los menores? En este caso, Diego, lo que nos dicen desde la Corte es que va a regir, por supuesto, a futuro. Quiere decir, para los casos de aquí en adelante.
Y hay que entender también algo importante, Diego, y lo decía yo al comienzo de esta transmisión, tiene que haber primero una sentencia, se tiene que firmar, porque podría haber algunos cambios, no en lo sustancial, pero sí la precisión de la Corte pues tiene que ser clara y ellos tienen que firmar esa decisión y entonces sí pues empieza a aplicarse la decisión de la Corte, pero no aplicaría a los casos pasados. Y una cosa más, Diego, es que en últimas quien triunfa en esta decisión fue el movimiento Causa Justa. Recuerde que ellos fueron los que presentaron la demanda asegurando que el aborto se tenía que eliminar del Código Penal. La Corte toma esa demanda y esa es la que está generando, ese documento es el que está generando esta decisión. Pues de todas maneras, Juan Esteban, usted tiene razón en lo de la retroactividad, por supuesto, pero mire que allí hay un debate jurídico bastante interesante, porque muy seguramente si hay condenados o quienes estén en estos procesos, pues podrían acudir al principio de favorabilidad, ¿no? De todas maneras, por esta decisión que toma la Corte Constitucional. Ese es un debate jurídico que muy seguramente se avecina. Veamos más reacciones que llegan desde el Congreso de la República. Es lamentable la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar totalmente el aborto en Colombia, como fue desafortunado que desconociera la aprobación en el Congreso de la República de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Yo le pregunto a la Corte Constitucional, ¿a qué está jugando? ¿Dónde quedan protegidos los principios y los valores de nuestra sociedad, de nuestra familia, especialmente de nuestros niños? Soy y he sido pro vida y lo seguiré defendiendo. No estoy de acuerdo con esta decisión de la Corte Constitucional. Pues ahí están las posturas. Hemos visto María del Rosario Guerra y Juan Espinel, que los dos son del Centro Democrático, y esto nos deja ver, Juan Esteban, lo que será la reglamentación, qué es lo que se viene ahora. La Corte Constitucional toma una decisión, tiene que venir una reglamentación por parte del Congreso de la República, pero las discusiones sin duda serán bastante amplias por esta decisión. Juan Esteban, recordemos a nuestros televidentes qué fue lo que ocurrió en la Corte Constitucional, porque hay gente que hasta ahora está llegando a nuestra transmisión y les estamos contando de una decisión histórica de la Corte Constitucional. Claro, Diego, para quienes se están conectando a esta hora con la transmisión de semana, la Corte lo que ha hecho es despenalizar, es decir, que ya no es delito el aborto antes de 6 meses o antes de esas 6 semanas, hace esas 24 semanas. Es decir, se está quitando ese carácter punible, como dice la Corte, o que sea delito esta práctica en ese tiempo específicamente, y lo hace la Corte con una votación de 5 contra 4. Ya les contábamos a los televidentes quiénes eran los magistrados que terminaron en últimas con su voto, que fue un debate además muy intenso, Diego. Hay que decir que tuvo momentos bastante tensionantes. La Corte, y el argumento principal de varios magistrados es: la Corte no se puede pronunciar sobre lo que ya se ha pronunciado. La Corte no puede volver a decidir sobre algo que ya está muy claro. En una sentencia, recuerde usted, Diego, en la que se permitían las 3 causales solamente. Y los magistrados, les contábamos, Antonio Lizarazo, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y un conjuez, el conjuez Osa, termina dando la estocada final. Podríamos decir, Diego, que es el conjuez el que termina dándole la estocada final. ¿Por qué? Porque son 9 magistrados. Uno termina siendo separado de la discusión, que es Alejandro Linares, y la Corte tiene que llamar a una persona, digamos, de comillas, afuera, para que se pronuncie sobre este caso. Por eso se llamó a Juan Carlos Henao, al ex magistrado, y en este caso quien termina tomando la decisión o dando el voto final es un conjuez. Esto quiere decir, Diego, y esto es muy interesante, de no haber habido un conjuez, que no va a pasar, pero en un escenario hipotético, pues fíjese usted, 4-4, y esto muestra un poco también, Diego, la posición que hay sobre el aborto en nuestro país. La Corte Constitucional refleja claramente lo que algunos piensan a favor y lo que otros piensan que es en contra. Y es una discusión que se va a empezar a dar en medio de esta campaña para las elecciones al Congreso de la República y también la campaña presidencial en unas elecciones, votaciones que se van a hacer el próximo 13 de marzo. Y mire usted, justamente se acaba de pronunciar Alejandro Gaviria, aspirante presidencial de la coalición Centro Esperanza. Celebro la decisión de la Corte Constitucional de eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 del embarazo. Este es un fallo histórico, es un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública también y del país entero.
Este fallo eliminará algunas de las barreras existentes, barreras por desconocimiento de las mismas mujeres y los trabajadores de la salud, de la jurisprudencia repetida de la Corte desde hace varios años y también por interpretación de esa misma jurisprudencia. Hay retos hacia adelante de construcción de capacidades y de cambio cultural. Como presidente me comprometo a continuar esta lucha. Por ahora celebro el fallo de la Corte Constitucional y felicito a las mujeres y a la sociedad civil por la lucha de muchos años. Bueno, pues ahí las posturas, Juan Esteban. También veíamos dos congresistas que estaban en contra. Vemos a Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud, celebrando la decisión de la Corte Constitucional. Esto demuestra pues cómo está el debate. Claro, Diego, y recuerde que también hay incluso una bancada denominada Provida, que está compuesta por María del Rosario Guerra, John Milton Rodríguez, que es un senador cristiano. De hecho, aquí en Semana les contábamos también al comienzo de la transmisión, se pidió una audiencia pública, porque lo que argumentaban es que la Corte tenía que escuchar a todos los sectores. Sin embargo, Diego, y lo que suele hacer la Corte en este caso es pedir conceptos, y lo hizo la Corte. La Corte le pide conceptos al ICBF, le pide conceptos a la Procuraduría, dura un buen tiempo estudiando el expediente, y llama la atención, Diego, que estos conjueces pues no llegaron hace mucho tiempo. La Corte, los magistrados de la Sala Plena duraron un buen tiempo estudiando el expediente, llegan los conjueces hace poco más de 2 o 3 semanas, estudian muy rápido el expediente y finalmente pues está este pronunciamiento. Diego, y muy importante, en la decisión final, en la sentencia que finalmente se conozca, podría haber, repetimos, algunas precisiones, algunos cambios, y esto es muy importante porque la decisión general, claro, es despenalizar, pero fíjese usted lo que les contábamos ahorita, le pide, por ejemplo, la Corte al Congreso y al Gobierno la creación de una política integral. La Corte dice que además debe haber toda una atención a las mujeres gestantes, en fin. Esta decisión es muy importante, Diego, no solo por la despenalización, sino por lo que podría recaer en manos del Congreso. Y lo que usted señalaba al comienzo también, Diego, un Congreso que va a tener además cambios. Sí, que el 20 de julio, por supuesto, se posesiona el nuevo Congreso de la República, pero ya el 13 de marzo se va a conocer la nueva composición. Quiénes llegan, quiénes repiten, quiénes se quemaron, y muy seguramente ya después de las elecciones del 13 de marzo se va a conocer justamente qué colectividades van a impulsar esta reglamentación, cómo van a construir esta política pública que es necesaria con la decisión que toma la Corte Constitucional. Veamos lo que dice Angélica Lozano sobre esta decisión que se tomó hace pocos minutos. Celebro la decisión de la Corte Constitucional, garantiza los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir hasta la semana 24. Esto va a salvar la vida de mujeres pobres, que son las que se han sometido al aborto clandestino e inseguro. Desde el Congreso vamos a reglamentar en los parámetros que dictó la Corte Constitucional para salvaguardar los derechos de todos. Gracias, Corte Constitucional. Bueno, pues ahí vemos entonces, Juan Esteban, ya con lo que dice Angélica Lozano, al parecer la Alianza Verde ya promovería una reglamentación, presentaría esta ley para que queden definidas las reglas de juego para la decisión que toma la Corte. Juan Esteban, rápidamente, antes de despedir, hablemos de la demanda, porque es que usted siempre hizo seguimiento a este caso, un tema del que se venía hablando casi que cada 8 o 15 días que se tomaría una decisión. Usted tiene detalles de esa demanda que fue justamente la que da pues pie para que se tome esta decisión final. Claro, se trata, Diego, del movimiento Causa Justa que termina generando toda esta decisión. Obviamente la Corte no toma la demanda literal, es decir, lo que ellos decían es el aborto se tiene que eliminar del Código Penal porque es injusto, decían ellos, con las mujeres más vulnerables. También lo consideraban violatorio de los derechos de las mujeres, del personal de salud, y señalaba, y le leo una parte de la demanda que termina generando esta decisión, que, abro comillas, en vez de usar el derecho penal, podrían existir más y mejores políticas de salud que contribuyan a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, así como programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, cierro comillas. Fíjese usted, Diego, que por eso en su pronunciamiento, en el comunicado que acabamos de presentarles, la Corte pide justamente eso, dándole la razón a los demandantes. Y según Causa Justa, para concluir, Diego, el delito de aborto pues es tal vez la barrera más fuerte que afrontan las personas, las mujeres, cuando van a hacerse este procedimiento, incluso si se trata de las 3 causales
en las que la interrupción voluntaria del embarazo actualmente es legal. Y decía también la demanda que se vulnera igualdad, porque esas barreras afectan a las mujeres, a las niñas, repetimos, en situación de vulnerabilidad. Y mire que justamente sobre lo que usted nos está contando de la demanda, acaba de pronunciarse a través de sus redes sociales Ángela María Robledo, quien fue congresista de la República, representante de la Cámara exactamente. Dice lo siguiente: felicitaciones a Causa Justa por el trabajo incansable para lograr la despenalización del aborto, una decisión que fortalece la autonomía de las mujeres y salva vidas. Lo que les venimos diciendo, las posturas que hay. Acá vemos a Ángela María Robledo en ese trino que ustedes están viendo, las felicitaciones para el movimiento Causa Justa, y paralelo a esto también John Milton Rodríguez, integrante de Colombia Justa Libres, movimiento o partido político mejor, desde donde se estaba pidiendo que esta discusión fuera aplazada, se estaban pidiendo audiencias públicas, pero finalmente no ocurrió y ya la Corte Constitucional toma una decisión. 3, 2... Una desgracia para Colombia, la decisión tomada por los 5 magistrados que despenalizan el asesinato de los bebés en gestación hasta los 6 meses. Es el colmo, una Corte Constitucional que inclusive que le quitó la validez a la pena perpetua a los violadores de los niños en Colombia. ¿Hasta cuándo? Tendremos que salir a las calles. Vamos a tener que llevar a la comisión de acusaciones, a los magistrados que atentan contra la vida de esta manera. No vamos a quedar callados, ni más faltaba. Defenderemos la vida por siempre. Colombia es provida. Y en contra, Diego, de la despenalización se pronunciaron, mucha atención, el gobierno, que por ejemplo a través de los ministerios de Salud, de Educación, de Justicia, le dijo a la Corte: no acoja los argumentos de la demanda, deje las cosas como están. Y otra cosa importante es que le decía el gobierno a la Corte: el Congreso es el que tiene que pronunciarse sobre este tema, no la Corte Constitucional. Ahora, ¿quiénes, por ejemplo, señalaron algo un poco diferente? El Ministerio de Salud, que sí reconoció hay barreras para el aborto legal, pero decía el concepto que la Organización Mundial de la Salud han recomendado la despenalización y consideraron en el concepto que le enviaron a la Corte que ya había cosa juzgada desde el año 2006 con las 3 causales. Cosa juzgada, Diego, y este seguramente va a ser el debate de quienes no están de acuerdo con la decisión, es que la Corte ya se había pronunciado sobre este tema y la Corte no debería, dicen ellos, y ese va a ser su argumento, pronunciarse 2 veces sobre un mismo tema. Claro, y es que digamos que este tema en el ámbito político siempre se ha dicho, o hay quienes aseguran mejor, que la Corte Constitucional quiere suplir las funciones del legislativo. Es una discusión que se ha dado a lo largo de los años con diferentes temas. Ocurre ahora con el aborto, pero también hay que decirlo. Le escuchábamos ahora a María del Rosario Guerra, escuchábamos a John Milton Rodríguez, pero mientras que le voy contando esto, Juan Esteban, ahí podemos ver cuál es el ambiente en este momento al frente del Palacio de Justicia de la Corte Constitucional. Ahí vemos a las mujeres celebrando y le estaba contando que, claro, son posturas personales, pero realmente el Congreso no ha dado la lucha, digamos, para sacar adelante estas iniciativas. Claro, cuando se tramita un proyecto de ley o una iniciativa, no significa que todas tengan que ser aprobadas. El tema es cuando no pueden continuar su trámite, bueno, por distintas técnicas o tácticas legislativas, que es la falta de quórum, la falta de trámite, es decir, dejan dormir a las iniciativas por allá en los laureles para que se vayan olvidando y no tramitarlas. Por supuesto, el legislativo, por tratarse de un parlamento, puede tomar decisiones a favor o en contra, y es la discusión que siempre ha habido, que si hay una iniciativa se vote por el sí o por el no, pero que culmine su debate, de tal suerte que lo que dicen los congresistas, de que es el Congreso el llamado a legislar, por supuesto, pues en varias ocasiones se ha intentado hacer y no se ha podido. No solamente con este tema, Juan Esteban, le ponía el ejemplo nomás de la eutanasia, pero así como estos 2 temas, hay muchos en los que se ha exhortado al Congreso de la República para que legisle y no han hecho caso. Imagínense, hace más de 2 décadas, desde 1997, le vienen pidiendo al Congreso que legisle en el tema de la eutanasia y no ha pasado nada.
No ha pasado nada, Diego, y mire que se conoce ya el primer salvamento de voto. Salvamento es el documento que recoge los argumentos por los cuales un magistrado no está de acuerdo con la decisión mayoritaria, y es el salvamento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Y le leo solamente el párrafo con el que concluye porque es verdaderamente claro. Dice: la Corte, como Tribunal Constitucional, no puede arrogarse esta competencia propia del legislador. Es decir, es el Congreso el que debía haberse pronunciado, no la Corte Constitucional. Dice el magistrado Ibáñez, además, que es el Congreso y que no se debería, por parte de la Corte, exhortar al gobierno y al Congreso para que formulen o implemente esa política integral que les contábamos a los televidentes al comienzo de esta transmisión, que evite, dice el salvamento, los amplios márgenes de desprotección. En resumen, le está diciendo el magistrado Ibáñez, la Corte no podía pronunciarse, no podía tomar esta decisión realmente, sino que es un asunto que tenía que recaer en manos del legislativo. Jorge Enrique Ibáñez, les contábamos también al comienzo de la transmisión, es uno de los que se aparta de la decisión, y 3 mujeres más en la Corte: Cristina Pardo, Gloria Ortiz y Paola Meneses, quien es una de las magistradas que, digamos, más nuevas en el alto tribunal, que terminan en contra de esta decisión. Y esperemos saber, Diego, cuáles son esos argumentos de los otros magistrados que están en contra, porque el magistrado Ibáñez dice: no, esto es un asunto del Congreso, pero hay que ver qué piensan estos otros magistrados para no haber respaldado esa decisión que, repetimos, termina siendo tomada con 5 votos a favor y 4 en contra. Claro, porque miren, en salvamento de voto de 5 páginas, en el último párrafo dice: la Corte, como Tribunal Constitucional, no puede entonces arrogarse esta competencia propia del legislador. Ese va a ser el debate, Juan Esteban, de fondo, y es del que le venimos hablando, y de algunas posturas de las que tienen varios congresistas, que es facultad del Congreso de la República, que la Corte Constitucional no debería tomar estas decisiones. Ahora, también es cierto que la Corte está despenalizando el aborto, pero también está haciendo llamado a un Congreso de la República para decir: señores, miren, despenalizamos el aborto, pero ustedes tienen que reglamentarlo, ustedes tienen que ser quienes elaboren esa política pública y justamente definir las reglas de juego de cómo va a operar la despenalización del aborto en Colombia. Es decir, viene un trabajo también amplio para el Congreso de la República. El problema, Juan Esteban, es que no sé, y ahí usted tiene razón, en que las sentencias de la Corte se tardan un poco en conocerlas, pero habrá que ver qué pasa mientras la decisión que se toma hoy y mientras el Congreso empieza esa reglamentación, porque en estos espacios podría presentarse algún vacío, ¿no? Jurídico, por supuesto. Claro, Diego, eso es muy cierto, porque es que la sentencia tiene que recoger los salvamentos, tiene que recoger los argumentos que se dieron en el debate. Son a veces documentos de más de 100, de 150 páginas. Y un tema importante, Diego, para que los televidentes también entiendan algo, y es: la decisión aclara o precisa que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, será posible exigir un número de semanas cuando se trate de abortos en las 3 causales legales. Esto quiere decir que lo que se permitía actualmente en Colombia, las 3 causales, la malformación, el peligro o en caso de violación, pues no se aplica a esta decisión tomada de las primeras 24 semanas de gestación. 5 de la tarde, 27 minutos, pues ahí les teníamos esta noticia urgente. La Corte Constitucional despenaliza en su totalidad el aborto en Colombia. Una noticia histórica que por supuesto generará un amplio debate, pero para que ustedes estén informados de todas las reacciones de este debate jurídico, ingresen por favor a www.semana.com. Allí encontrarán el desarrollo de toda esta noticia, además todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia, estamos a tan solo un clic de distancia. Gracias por estar con nosotros, que tengan buena tarde.